La siguiente charla es de Francisco Joel Cervantes Lozano, de la Universidad de Guadalajara, con la charla Fourier Demodulation Approach for a Rotating Polarizer Analyzer for Emitter for Retardance Measurements. Un momentito va a estar listo. Muchas gracias por la práctica. Suena mucho trabajo. Y creo que como que te quieren poner a hacer. Excelente. Sí, está bien. Listo. ¿Eso? Sí. Sí, esa es mañana, la otra. Es lo mismo. Pues muchas gracias. Francisco, ¿sí eres Francisco? Sí, Francisco Joel. Sí, ¿verdad? Somos callos. Buenas tardes. Yo quiero comenzar la plática preguntando qué es la tomografía de coherencia óptica. ¿Sí? Yo sé que esto es un congreso de astronomía. Gracias por invitarme. Al menos cumplo con uno de los requisitos, que es la polarización, ¿verdad? Porque es polarización sensitive. Entonces, este trabajo se hizo con el doctor David Serrano, que está allá atrás, el profesor Barry Sainz y entre otras personas. Primero, ¿qué es la tomografía de coherencia óptica? Es de outline de esta plática, que es la tomografía de coherencia óptica sensible a la polarización. ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica y sus aplicaciones en el campo biomédico? Bueno, la tomografía de coherencia óptica es una técnica milimétrica que nos permite calcular la resolución de una muestra. Sí, existen dos tipos de resoluciones, nos permite tomar fotografías e imágenes. Existen dos tipos de resoluciones, una llamada resolución axial y otra llamada resolución lateral. Entonces aquí podemos ver dos imágenes, esta que está aquí y esta que está acá. Esta es solo una fotografía y esta es una imagen de volumen. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las comparaciones de esta tomografía con otro tipo de tomografías? Se puede ver claramente aquí una comparación donde la bolita que está aquí es la resolución y lo que tenemos aquí es el MRI, ¿sí? Una de las ventajas de la resonancia magnética es que tiene mucha penetración, pero tiene baja resolución. Estamos hablando de que puede penetrar todo el cuerpo, pero la resolución de cada píxel o cada partícula pues es alrededor de 1 milímetro. Aquí está la tomografía computacional, el ultrasonido, que es lo más común, es lo primerito que nos mandan a hacer cuando tenemos algún problemita. Entonces, pues tiene una resolución de 150 metros, pero llega alrededor de 12 centímetros, 13 centímetros su penetración. En algunos casos, 15 centímetros. Va a depender del equipo y de la calidad del equipo. Y la tomografía de coherencia óptica está alrededor de entre 2 y 10 micrómetros, que se acerca bastante a la microscopía confocal, que es por excelencia, es de gold standard, ¿cómo se llama? Prueba. Si yo tengo cáncer, pues me van y me cortan un pedazo y tiene que llegar con un especialista y va a ocupar microscopía confocal y entonces hay como una norma que dice que entre varios médicos tienen que decidir cuál problema tiene el paciente. En el caso de la tomografía de coherencia óptica no es necesario cortar nada. Es simplemente tomar una imagen y analizarla, ¿sí? Existen dos tipos de... bueno, la tomografía de coherencia óptica está basada en un interferómetro de Michelson. Pues ustedes ya conocen, seguramente en algún momento de su carrera, trabajaron con un interferómetro. Pues tenemos un haz, ¿sí? Pasa por un divisor de haz, un beam splitter, tenemos un espejo de referencia, tenemos una muestra y es detectada por un fotodetector o por una cámara. Eso es lo más básico que nosotros podemos tener en un interferómetro de Michelson. Entonces, en apariencia es muy simple. Si yo puedo construir un interferómetro de Michelson, pues entonces yo puedo obtener tomografía de coherencia óptica, ¿sí? Existen dos tipos de tomografía de coherencia óptica. Básicamente, una se divide en el dominio del tiempo y otra en el dominio de la frecuencia. La tomografía también se puede hacer en el espacio libre o usando fibras ópticas. Si usamos fibra óptica es más estable. En el espacio libre pues tenemos una mesa holográfica y ya sabemos que ante cualquier movimiento pues va a haber ruido, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos es un galvoscan
y esto nos permite escanear la muestra, ¿sí? Si yo la escaneo en profundidad, lo que yo tengo es resolución axial, que es muy importante remarcar que la resolución axial viene dada por las características del láser, ¿sí? Y la resolución lateral no las da el hardware, esta lentecita que está aquí, perdón, aquí, este sistemita que está aquí, sí, que llega a la muestra, es decir, yo tengo una partícula aquí y otra partícula aquí, la resolución lateral es cuánta distancia puedo medir entre ellas, o hay entre ellas. La resolución axial pues, es al revés, yo tengo una partícula aquí, yo tengo otra partícula aquí, otra aquí, y me va a permitir medir cuánta resolución o qué distancias hay entre esas partículas. ¿Por qué es importante? Porque si yo hablo de oftalmología, sabemos que nuestro ojo, nuestra retina, tiene muchas capas, ¿sí? Y entonces, si yo escaneo o analizo, o supongamos que esto es una retina, y esta es una capa, y esta es otra capa, y yo quiero saber el tamaño de las capas, a lo mejor una capa está inflamada por alguna razón, y ya no encaja dentro de ese estándar, o dentro de esos parámetros establecidos de un tejido sano. Entonces, es importante saber la resolución axial. Ahora, cuando yo calculo la resolución axial, yo tomo una imagen y donde hay reflexión, yo voy a tener un pico, ¿sí? Aquí está otro pico y aquí está la primera superficie. Con la transformada de Fourier, yo puedo calcular esos picos y con algunos métodos matemáticos físicos, yo puedo calcular la distancia que hay de aquí a aquí y de aquí a aquí. ¿Ok? Y ya tengo mi resolución axial. Este OCT en el dominio del tiempo fue desarrollado por Fujimoto en el Instituto Tecnológico de Massachusetts por el año de 1990 a 1991, y después a finales de los 2000 apareció otra técnica, ¿sí? Que es el Spectral Domain OCT. La diferencia entre estas dos es que aquí yo tengo un espejo que escanea en profundidad, ¿sí? Entonces se está moviendo. ¿Cuál es el problema con que se esté moviendo? Es que es mecánico y estamos limitados precisamente a qué tan rápido se puede mover ese espejo, ¿sí? En cambio, en el dominio del espectro, todo está fijo. Lo único que se mueve es el paciente, suponiendo que hay un paciente, que es una muestra viva, ¿sí? Otra de las diferencias es que utilizamos un espectrómetro, una cámara de línea. Ya las venden, de hecho, ya hay fabricantes que te la venden, pero son cajas cerradas. Si tú las quieres modificar, si tú quieres mejorar alguna parte de tu OCT, ya está limitado a que la caja está cerrada. Simplemente, ¿qué haces? Llegas, conectas la fibra y la cámara a la computadora y mides. Entonces, es una limitante pues bastante grande si quieres hacer algún tipo de ¿cómo se llama? Progreso en el campo del OCT. Ese dominio del espectro, ese OCT en el dominio del espectro se divide en dos. El dominio del espectro y el sweep source. La diferencia es que nosotros aquí utilizamos un barrido en frecuencias, ¿sí? Y en lugar de cámara de línea, vamos a utilizar dos fotodetectores. En el caso de que hablemos de polarización sensitive OCT, les voy a explicar ahorita por qué. En este caso, pues vamos a utilizar un espectrómetro, ¿sí? Y el láser, pues tiene un determinado ancho de banda con una longitud central ya bien definida, y a partir de ahí, pues vamos a mandar todas las longitudes de onda. Nuestra cámara, nuestro espectrómetro, nuestra cámara de línea las va a detectar todas al mismo tiempo, y después hay que hacer un proceso matemático, ya les digo, para obtener la imagen. Aquí esto es súper rápido, súper rápido. Hay una ventaja en este equipo, es un poco relativamente más barato que este, pero hay un artículo de unos oftalmólogos españoles donde hacen una comparación entre estos dos sistemas y no encuentran gran diferencia entre los resultados, ¿sí? Entre resoluciones y calidad de las imágenes, etcétera. Entonces, pues depende. Hay muchos fabricantes, los grupos más grandes del OCT están en Japón, están en Alemania, Austria y otro país que ahorita se me acaba de escapar. México no es. Entonces, eso es seguro, ¿no? Pero bueno, cuando yo tengo una imagen, lo que yo puedo tener es algo llamado como A-scan, que es la imagen en profundidad, ¿sí?
Cuando yo tomo muchas A-scans, yo puedo formar un B-scan, que esta es una fotografía, básicamente. Y cuando yo sumo todas esas fotografías, puedo obtener lo que se llama C-scan o 3D volumétrico. Un volumen 3D, ¿sí? Bueno, que es ahora sí la polarización, o que es el OCT sensible a la polarización. Entonces, el OCT sensible a la polarización, pues, es cuando yo agrego componentes polarimétricos. Sí, aquí tengo un polarizador, aquí tengo un beam spitzel polarizado, etcétera, etcétera. Es muy simple agregarlos. El análisis después es más complejo porque las fibras agregan birrefringencia al sistema, ¿sí? Y entonces, cuando yo quiero calcular un parámetro OCT, un parámetro polarimétrico, perdón, pues se vuelve complicado. Para hacer el análisis, bueno, aquí me voy un poquito más rápido, tengo la birrefringencia, que es un parámetro que yo puedo detectar, la de atenuación, la de polarización, el eje rápido, pero ¿de dónde viene todo esto? Pues todo viene de un análisis, ya sea de la matriz de Müller o de la matriz de Jones. Cuando yo puedo obtener la matriz de Müller de la muestra, yo puedo obtener la de atenuación, que es un parámetro importante en los tejidos, porque los tejidos son polarizantes. Es decir, si yo le hago llegar luz a mi tejido, me lo va a regresar con otro tipo de polarización. Si yo logro obtener la matriz de Jones del tejido, pues voy a tener de atenuación y retardación, ¿sí? Y este caso, pues serían puros valores reales, y en este caso tengo valores complejos. Esa es la gran diferencia. Hay dos aproximaciones. Las dos son válidas, pero van a depender de qué tipo de aproximación quiera hacer yo, qué tipo de parámetros quiero obtener. Por ejemplo, aquí yo tengo un tejido, estas son una imagen en intensidad. Este es el tejido sano, ¿sí? Que tiene aquí la birrefringencia. Cuando yo lo someto a 69 grados centígrados el tejido, o sea, lo estoy calentando, vean cómo cambia la birrefringencia, ¿sí? Entonces ya hay una relación de allí de cómo está cambiando mi tejido debido a que, pues de alguna manera se está viendo alterado. Y esta es la histología con microscopía confocal. Aquí se ve que el tejido es como la parte que no se dañó tanto y aquí la parte dañada. Las aplicaciones, pues tiene muchísimas aplicaciones, pero donde más se utiliza es en la oftalmología, en cáncer, para los dentistas, la parte industrial, etcétera, etcétera. Pues aquí esto es lo mismo, pero ya como más específico, diagnóstico de problemas retinales para la oftalmología y, por ejemplo, para la endoscopía, la gastroenterología, la ginecología. ¿Qué hacen? Pues llegan el gastroenterólogo y te mete el endoscopio, y ¿qué es lo que hace? Te toma una muestra. Pero ahora lo que están haciendo es meter un OCT, un equipo OCT, y te toman una foto. En lugar de tomar el pedacito de tejido, pues lo que hacen es tomarte una foto. Aquí quiero mostrar nada más la sección del ojo humano o la anatomía. Aquí es donde se enfoca la luz. Llega la luz a través de del cristalino, que es nuestra lente, y se enfoca en la fovea. Quiero mostrarles un video de una imagen, de ¿cómo se llama? Un scan que hicimos hace mucho tiempo en Japón, donde detectamos, no sé por qué se me cambió, donde detectamos una enfermedad que se da mucho entre los asiáticos y los latinoamericanos debido al estrés. Se llama retinopatía central serosa. Lo que pasa es que en la fovea, que es donde se enfoca la luz, se desprende. Y se me está agotando la batería, ya voy a acabar. Se desprende, entonces esa parte de allí, pues te puede dejar ciego si se repite y se repite y se repite. ¿Con qué se quita? Con reposo. No hay medicamento, no hay nada. Entonces, pues, eso es lo que tenemos ahí en el video. Sí, ya acabé. Estas son imágenes de atenuación y birrefringencia que obtuvimos en Japón de un ser humano normal. Y pues aquí se puede ver los cambios cuando la entrada de láser es 90 grados, 135, 180. Y bueno, se puede ver que está en azul, lo que corresponde. Debe de ser casi cero. Y aquí también debe de ser casi cero para la de atenuación. Corroboro con el profesor Barrisens en Australia, profesor Hayasaki en Japón, el doctor David Serrano que está aquí y el profesor Reddy Kumar en Indiana University. Y pues ya,
las conclusiones son que es una función, es una técnica muy versátil, se puede extender a muchas, ¿cómo se dice? Aplicaciones y sobre todo las nuevas aplicaciones del OCT es que utilizan óptica adaptiva que surgió de la astronomía, ¿sí? Pero es súper difícil de implementar. Entonces, ya nosotros lo tratamos de hacer. De hecho, tengo unos artículos con óptica adaptiva, pero es súper compleja, súper compleja. Hay que manejar muchos equipos al mismo tiempo, mucha programación, sincronizar todo, es lo más complejo. Gracias. ¿Preguntas? ¿Ñañaras? ¿Observaciones? ¿Alguien en Zoom? Bueno, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué polarización? Bueno, básicamente pues estamos en la polarización. Sí. ¿Qué tipo de polarización les da información en la tomografía óptica? Porque bueno, finalmente tú tienes fotos. La polarización en la foto te puede dar, a lo mejor mejorar un contraste, de algún tejido en especial que refleje, no sé, que genere luz polarizada lineal o circular. Sí. Eso también es otra pregunta. Sí. ¿Qué tipo de estado de polarización y qué información? Sí, esa es buena pregunta porque lo que nosotros sabemos es la polarización de entrada. Por ejemplo, ahí se ve que es lineal, ¿sí? Que es lineal, aquí, ¿verdad? Y después pasa a través de pues, la fibra óptica. Este es el divisor de haz, llega a la muestra y regresa circular. Y aquí la detectamos otra vez lineal, ¿sí? A partir de esos parámetros, nosotros con la matriz de Müller podemos calcular con las formulitas ya establecidas los cambios en diatenuación, en birrefringencia, en otro tipo de parámetros, eje rápido, ¿sí? Pero nosotros de antemano debemos de saber qué polarización le estamos mandando al tejido. ¿Pero qué información le das al médico que va a interpretar la imagen? Los cambios de color, los cambios en color no está cuantificada como tal, así que digas, te va a dar 0.5 y como tal, ¿no? No, más bien la imagen te da, por ejemplo aquí, dice, hay un daño, ¿sí? Entonces algo está mal. Ahora, aquí se hizo la prueba con 69 grados centígrados, se quemó el tejido, pero asociarlo, por ejemplo, al cáncer de estómago, pues se tendría que caracterizar una célula dañina con este tipo de equipos y después ver ese tipo de cambios en polarización. Es decir, una célula buena me tiene que dar, por ejemplo, es en grados. Aquí, ¿sí lo está en grados? No está en grados, creo. ¿Sí dice grados? Bueno, es en grados. Entonces, si es en grados, te va a decir, bueno, 2 grados está bien, pero si una célula siempre muestra de cáncer de estómago, siempre está mostrando un promedio tal vez de 20 grados en el cambio en la birrefringencia, entonces ahí puedes decir, oye, aquí está pasando algo, ¿sí? Esos 20 grados se están presentando en las tomografías, en las imágenes, y se puede tomar una decisión a partir de esa información. Está interesante lo que nos está para nosotros. Los que queremos ver uno y no hay uno. Ajá. Pero ustedes se entienden, ¿no? Sí. Estás diciendo primero empíricamente se sí. establece como es y ya luego se compara. Sí, se compara. La pregunta que tenemos es el nombre de un splitter polarized. O sea, ya está polarizado. Sí, ya está polarizado. Ajá. Sí, básicamente es un bin splitter normal que tiene una capa y lo que hace es pasar, llega la luz con determinada polarización y lo que hace es dividirla. Por ejemplo, sabemos que el campo eléctrico tiene en X y en Y, E sub X, E sub Y, y entonces lo que hace es dividir cada uno de los ejes. ¿Es un bin splitter normal? No normal, vamos a decirlo, porque su función es dividir el campo de onda. O sea, el bin splitter lo que hace es divide la intensidad normal, 50-50. Aquí lo que divide es también una intensidad, pero solo una componente del campo eléctrico es la que está pasando. Sí, sí, un bin splitter solo divide la intensidad 80-60 grados. Sí, ajá. Hacemos a Joel. Gracias.